by Fidelity. What's it cost to invest with the Fidelity app? Start with as little as $1 with no account fees or trade commissions on U.S. stocks and ETFs. That's music to my ears. I can only talk. Investing involves risk, including risk of loss. Zero account fees apply to retail brokerage accounts only. $0 commission does not apply to customers designated by Fidelity as a professional equity trader. A limited number of ETFs are subject to a service fee of $100. See details at fidelity.com/commissions. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE SIPC. This is going to be an extremely busy month. I have to watch 104 soccer games, follow the pregame, the postgame, yell useless opinions at the TV. It's a lot. So I knew that when it comes to screening for colon cancer, the choice was clear. The Cologuard Plus test. It can be used at home and can only take 15 minutes, so I can do it during halftime and not miss any action. If you are 45 or older and at average risk, ask your healthcare provider about screening for colon cancer with the Cologuard test. You can also request a prescription at Cologuard.com. Hoy quiero que nos metamos en una historia que casi todo el mundo ha escuchado, pero muy pocos han sentido de verdad. La historia de Noé, el hombre al que nadie tomó en serio, el hombre al que se rieron en la cara, el hombre al que señalaron como loco, hasta que un día ya era demasiado tarde para pedir perdón, demasiado tarde para correr, demasiado tarde para cambiar, porque cuando Dios decide actuar, la puerta que estuvo abierta por años se cierra en un solo instante. Y es que esta historia no es solo una historia antigua, ni un relato para niños, ni un cuento que se repite por tradición. Esta historia es un espejo, es un aviso, es una advertencia envuelta en amor, porque Noé no vivió en un mundo perfecto, vivió en un mundo duro, contaminado, lleno de maldad, lleno de violencia, lleno de gente que se acostumbró a hacer lo malo y a llamarlo normal, y aún así, en medio de todo eso, Dios miró la tierra y encontró a un hombre distinto. Un hombre que, aunque también tenía miedo, también se cansaba, también dudaba, decidió obedecer. Así que si tú alguna vez te has sentido solo por creer, si tú alguna vez has sentido que haces las cosas bien y nadie lo valora, si tú alguna vez has sentido que la gente te juzga por buscar a Dios, por querer cambiar, por querer vivir distinto, entonces quédate. Porque esta historia no solo habla de lluvia y de un arca, esta historia habla de paciencia, de fe, de burla, de resistencia y de un Dios que siempre avisa antes de corregir, pero que también cumple lo que promete. Así que si este mensaje te está hablando, si algo dentro de ti se está despertando, yo te invito a que apoyes este video con un like, que lo compartas y que me dejes tu comentario, porque eso ayuda muchísimo a que YouTube recomiende este contenido a más personas que lo necesitan. Si lo deseas, puedes comentar una frase cortica, una frase de fe que vaya con esta historia. Comenta: Dios me da tiempo. Parte 1. El mundo antes de la lluvia. Mira, la historia de Noé no comienza con el arca, comienza con el corazón de una generación que se había perdido. Y esto es fuerte, porque la Biblia no maquilla nada, la Biblia dice la verdad tal como es, y por eso, en Génesis capítulo 6, verso 5, se describe algo que te pone a pensar. Dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ahora detente un momento y siente esa frase: la maldad era mucha en la tierra, no era poca, no era escondida, no era algo que pasaba en secreto, era mucha, estaba por todas partes. Y luego dice algo aún más fuerte: que todo designio de los pensamientos del corazón era de continuo solamente el mal. O sea, no era que tenían malos momentos, era que ya vivían mal, pensaban mal, deseaban mal, planeaban mal. Y lo triste es que cuando el corazón llega a ese punto, ya no lucha, ya no se incomoda, ya no se arrepiente, simplemente se acostumbra. Y por eso la Biblia lo sigue explicando. En Génesis capítulo 6, verso 11, dice así: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Mira qué descripción tan directa: se corrompió la tierra delante de Dios. Eso significa que el mundo estaba podrido por dentro, y Dios lo estaba viendo. Y luego dice: estaba llena de violencia. No dice que había violencia aquí y allá.
Dice que estaba llena como si la violencia fuera el lenguaje del día a día, como si la violencia fuera normal, como si el daño, el abuso, la injusticia, los golpes, el desprecio, fueran parte de la cultura del mundo. Y aquí es donde tú entiendes que Dios no estaba mirando un error pequeño. Dios estaba mirando un mundo que se estaba destruyendo con sus propias manos. La maldad ya no era una caída, era un estilo de vida. La corrupción ya no era una excepción, era la regla. Y cuando un mundo llega ahí, llega algo aún peor. La gente empieza a burlarse de lo bueno, empieza a llamar exagerado a quien quiere vivir recto, empieza a señalar como raro al que busca a Dios. Y entonces aparece una de las frases más impactantes de toda esta parte, porque no solo habla de juicio, habla del corazón de Dios. En Génesis capítulo 6, verso 6, dice así: «Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón». Esto es impresionante, querido oyente, porque aquí tú ves que Dios no es indiferente, Dios no es frío, Dios no es un espectador viendo el sufrimiento como si no le importara. Dice que le dolió en su corazón. Eso significa que a Dios le duele cuando el ser humano se pierde, le duele cuando la familia se rompe, le duele cuando el pecado destruye, le duele cuando la maldad se vuelve costumbre, le duele cuando la vida se vuelve un camino sin dirección. Y a veces la gente no entiende esto, porque piensan que Dios solo castiga, pero aquí tú ves algo distinto. Tú ves a un Dios que siente dolor por lo que el hombre se convirtió, porque el pecado no es solo desobediencia, el pecado es destrucción, es ruina, es un veneno que se mete en el alma y la va apagando sin que la persona se dé cuenta. Pero en medio de ese mundo oscuro, en medio de esa generación que ya había perdido el miedo, aparece una frase que brilla como una luz en una habitación apagada. En Génesis capítulo 6, verso 8, dice así: «Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová». Mira qué contraste tan hermoso. El mundo se estaba hundiendo en violencia, pero Noé halló gracia. La tierra se corrompió, pero Noé halló gracia. Todos iban por un camino torcido, pero Noé halló gracia. Y esa palabra gracia es una puerta, es favor, es misericordia, es la mirada de Dios descansando sobre alguien. No es que Noé estuviera en un mundo perfecto, Noé estaba en el mismo mundo que todos, respirando el mismo aire, oyendo las mismas conversaciones, viviendo en la misma sociedad, pero decidió ser diferente, y por eso Dios lo vio. Y la Biblia sigue revelando quién era Noé, para que tú entiendas por qué Dios lo escogió. En Génesis capítulo 6, verso 9, dice así: «Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé». Qué frase tan poderosa, varón justo. Noé no era un hombre doble, no era un hombre que por fuera aparentaba y por dentro estaba podrido, era justo, era recto. Y luego dice que era perfecto en sus generaciones, y aquí no significa que Noé nunca fallara, significa que Noé no estaba contaminado con la maldad de su época, no se dejó arrastrar, no se dejó ensuciar, no se adaptó al pecado para encajar, él decidió caminar con Dios. Y esa parte final lo resume todo. Con Dios caminó Noé. No es que Noé solo creyó en Dios, Noé caminó con Dios. No es que Noé solo escuchó de Dios, Noé caminó con Dios. No es que Noé solo pensó en Dios, Noé caminó con Dios. Y querido oyente, caminar con Dios en un mundo donde nadie camina con Dios, eso es una de las pruebas más fuertes que puede vivir un ser humano. Porque una cosa es obedecer cuando todos obedecen, pero otra cosa es obedecer cuando todos se ríen. Una cosa es ser justo cuando te aplauden, pero otra cosa es ser justo cuando te señalan. Una cosa es amar a Dios cuando te entienden, pero otra cosa es amar a Dios cuando te llaman fanático. Y entonces llega un momento donde Dios no solo mira, Dios habla. Dios no solo observa la maldad, Dios decide revelar lo que viene, porque Dios siempre advierte antes de corregir. En Génesis capítulo 6, verso 13, dice así, dijo: «Pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos.
y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Escucha esto con calma. He decidido el fin de todo ser. Eso no es un comentario suave, eso es una sentencia. Y luego Dios da la razón, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. O sea, no era una violencia que apareció sola. Era causada por la misma humanidad, por las decisiones, por la corrupción, por la maldad. Y Dios dice, yo los destruiré con la tierra, lo que muestra que cuando la humanidad se corrompe completamente, también destruye la misma creación donde vive. Y esto nos enseña algo muy grande. Dios no está buscando castigar por placer. Dios está poniendo un límite. Dios está diciendo hasta aquí, porque si el mal sigue creciendo, lo destruye todo. Ahora imagínate el peso de escuchar eso. Imagínate a Noé entendiendo que viene algo gigantesco, algo que nadie está viendo, algo que nadie cree, algo que parece imposible. Y Dios no se queda solo en advertir, Dios da instrucciones, porque cuando Dios anuncia algo, también muestra una salida. En Génesis capítulo 6, verso 14, dice así: Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Mira qué nivel de detalle. Dios le está diciendo qué hacer, cómo hacerlo, cómo dividirlo por dentro y hasta cómo cubrirlo para que resista. Eso significa que Dios no estaba improvisando. Dios estaba preparando salvación. Dios estaba dando un plan. Y aquí es donde empieza la parte que sostiene todo el mensaje. Flowing ad budget on metrics that look great till the CFO sees them. That's bull spend. And marketers are calling it out in Dashboard Confessions. I remember telling my boss, it'll be good for the brand, when leads were slow. Yeah, it wasn't. Cut the bull spend. LinkedIn lets you target by company, job title, and more. Advertise on LinkedIn. Spend $250 on your first campaign and get a $250 credit. Go to linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Tomorrow morning is knocking. Stock your fridge now. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or a sweet vanilla? Smooth caramel maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. Struggling with weight loss? Prolon's 5-day fasting mimicking diet is a clinically developed nutrition program designed to promote fat loss while protecting lean body mass. Developed at USC's Longevity Institute, it assists the body in entering a fasting-like state that helps reset metabolism and target visceral fat. In just 5 days, Prolon offers a science-backed approach to weight loss without extreme restriction or guesswork. Get 20% off plus a $40 bonus gift when you subscribe at prolonlife.com/now. De este video, porque ahora Noé tiene una orden que no tiene sentido para el ojo humano. Noé ahora tiene una tarea que va contra la lógica de la gente. Noé ahora tiene que trabajar por algo que todavía no se ve. Imagínate a las personas pasando y mirando. Imagínate las conversaciones. Imagínate las risas. Imagínate el rechazo. Porque, querido oyente, el arca no fue solamente un proyecto de carpintería, fue una predicación en silencio, fue una señal levantada delante de todos. Y aunque la Biblia en Génesis no se detiene a contarte cada burla con detalle, sí podemos entenderlo, porque cuando alguien hace algo diferente, el mundo reacciona. Cuando alguien obedece a Dios, el mundo se incomoda. Cuando alguien se aparta del pecado, el mundo se siente juzgado, aunque nadie lo esté señalando. Y aquí entra una verdad que atraviesa el corazón. La fe real se construye cuando nadie aplaude. La fe real se sostiene cuando nadie entiende. La fe real se demuestra cuando todavía no hay evidencia. Y el Nuevo Testamento lo confirma de manera hermosa, porque Noé aparece como un ejemplo eterno de fe. En Hebreos capítulo 11, verso 7, dice así: Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca para salvación de su casa, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Escucha esto con calma, cosas que aún no se veían. Esa frase es clave, porque significa que Noé trabajaba bajo un cielo normal, con días normales, con gente viviendo como si nada, y aún así, él seguía construyendo. Significa que Noé obedeció sin necesidad de una prueba visual. Noé obedeció con la palabra de Dios como única base.
y dice que preparó el arca para salvación de su casa. O sea, Noé no solo estaba construyendo madera, Noé estaba construyendo protección, estaba construyendo futuro, estaba construyendo vida, estaba construyendo refugio para su familia. Y aquí tú puedes entender algo precioso. Dios no estaba buscando un constructor, Dios estaba buscando un corazón obediente. Dios no estaba buscando a alguien que hiciera una obra grande para verse impresionante. Dios estaba buscando a alguien que se atreviera a creer cuando el mundo se ríe. Porque la fe de Noé era una fe que se veía en acciones, no en discursos bonitos. Y la Biblia también nos deja ver que Noé no fue un hombre callado. Noé no fue un hombre que simplemente construyó y ya, sino que fue alguien que anunciaba justicia, alguien que advertía. En 2 de Pedro, capítulo 2, verso 5, dice así: «Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos». Mira qué palabra tan poderosa, pregonero de justicia. Eso significa que Noé hablaba, Noé avisaba, Noé advertía, Noé anunciaba el camino correcto. No era solamente un hombre construyendo madera, era un hombre construyendo y predicando, construyendo y llamando, construyendo y avisando. Y aún así, querido oyente, nadie creyó. Y ese es el dolor de esta historia, porque lo más triste no es que vino el diluvio, lo más triste es que hubo tiempo, hubo advertencia, hubo señal, hubo oportunidades, hubo un hombre allí, delante de todos, levantando una evidencia diaria de que algo venía. Pero la mayoría decidió ignorarlo. Parte 2. La paciencia de Dios y la puerta que todavía estaba abierta. Querido oyente, ahora entramos en una parte de la historia que a mí me estremece, porque aquí es donde uno comienza a entender algo que muchas veces se nos olvida. Dios no actúa rápido como actúa el ser humano. Dios no es impulsivo. Dios no es de decisiones tomadas en un instante. Dios es paciente. Dios advierte. Dios permite tiempo. Dios da oportunidades. Dios espera y espera y espera, hasta que llega un punto donde la misericordia se convierte en una puerta que se va cerrando poco a poco. Y eso es justamente lo que pasa en la historia de Noé, porque mientras Noé construía, mientras Noé obedecía, mientras Noé predicaba, el mundo seguía como si nada, como si Dios no existiera, como si no hubiera consecuencias, como si la vida fuera eterna, como si el mañana estuviera garantizado. Pero la Biblia nos deja claro que Dios no estaba en silencio. Dios estaba hablando, Dios estaba observando, Dios estaba dando tiempo. Y aquí hay un verso que a mí me impacta por lo que revela, porque muestra que Dios no estaba soltando juicio de inmediato. Al contrario, estaba dando un límite de tiempo, una última oportunidad extendida. En Génesis capítulo 6, verso 3 dice así: «Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y mira esto, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre». Eso significa que hay un punto donde Dios deja de insistir, no porque deje de amar, sino porque el ser humano se endurece tanto que ya no escucha, ya no se arrepiente, ya no cambia. Y Dios no obliga a nadie a buscarlo. Y luego dice, serán sus días 120 años. Esto es como una cuenta regresiva, como un plazo de misericordia, como un tiempo donde Dios le dice a la humanidad, les estoy dando espacio para cambiar, les estoy dando tiempo para despertar, les estoy dando oportunidad para arrepentirse. Y querido oyente, cuando tú miras esto te das cuenta que la paciencia de Dios es enorme, porque Dios no lanzó agua al siguiente día. Dios dio años, Dios dio tiempo, Dios dio señales, Dios dio advertencias. Mientras el mundo se reía, el cielo estaba siendo paciente. Mientras la gente pecaba sin temor, Dios todavía estaba esperando. Mientras la maldad crecía, Dios todavía daba oportunidad. Y aquí es donde yo quiero que lo sientas como algo personal, porque muchas veces tú y yo pensamos que Dios tarda, que Dios se demora, que Dios no responde, que Dios no actúa, pero la verdad es que muchas veces lo que tú llamas demora es misericordia. Porque hay personas que están vivas hoy,
no porque se lo merezcan, sino porque Dios todavía está dando tiempo. Hay familias que todavía tienen oportunidades, no porque todo esté perfecto, sino porque Dios todavía está aguantando. Hay corazones que todavía pueden arrepentirse, no porque ya hayan cambiado, sino porque Dios todavía está esperando. Y mientras todo esto ocurría, Dios no solo hablaba de juicio, Dios también hablaba de pacto, y eso es clave, porque la historia de Noé no es solo destrucción, es salvación, no es solo final, es comienzo, no es solo juicio, es un Dios que aún en medio de la corrección prepara una manera de rescatar. Y mira qué hermoso, porque Dios le habla a Noé y le promete algo que cambia el peso de todo. Le dice que con él establecería su pacto. En Génesis capítulo 6, verso 18, dice así: «Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, y tus hijos, y tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo». Esto es demasiado profundo porque Dios está diciendo: Noé, yo no te estoy mandando a construir para que mueras, yo te estoy mandando a construir para que vivas. Yo no te estoy mandando a obedecer para que pierdas todo. Yo te estoy mandando a obedecer para que seas guardado. Yo no te estoy mandando a salirte del camino del mundo para que quedes solo. Yo te estoy mandando a caminar conmigo para que tu familia sea protegida. Y aquí hay un mensaje que atraviesa el corazón, querido oyente, porque hay veces que tú eres el Noé de tu casa. Tal vez tú eres el único que ora. Tal vez tú eres el único que quiere cambiar. Tal vez tú eres el único que está luchando por vivir en santidad. Tal vez tú eres el único que está intentando hacer las cosas bien. Y tú dices: ¿pero por qué yo tengo que cargar con esto? ¿Por qué yo tengo que ser el raro? ¿Por qué yo tengo que aguantar burlas? ¿Por qué yo tengo que vivir diferente? Y la respuesta es esta: porque Dios quiere salvar a tu casa a través de ti. Porque Dios quiere levantar un pacto contigo. Porque Dios quiere guardarte a ti y a los tuyos. Y eso era lo que estaba pasando con Noé. Dios no estaba pensando solamente en Noé como individuo. Dios estaba pensando en un linaje, en una familia, en una generación nueva, en un futuro distinto. Y luego Dios le da a Noé una instrucción aún más extraña, porque le dice que también entrarán animales, como si el arca fuera una cápsula de vida para preservar lo que la tierra estaba perdiendo. En Génesis capítulo 6, verso 19, dice así: «Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán». Mira qué impresionante. Dios está pensando en preservar vida. Dios está pensando en empezar de nuevo. Dios está pensando en rescatar lo que puede ser rescatado. Y esto te muestra el carácter de Dios, porque cuando Dios corrige, no corrige para destruir por placer, corrige para cortar la raíz del mal, para limpiar, para restaurar, para reiniciar el rumbo. Y luego dice en Génesis capítulo 6, verso 20, hablando de aves, de bestias y de todo reptil que vendrían a Noé para que tuviesen vida. Y aquí es donde yo quiero que tú imagines el escenario sin que lo... This episode is brought to you by Accenture. When your advertising operations fall out of sync, everything else follows. Spotify and Accenture are working together to reinvent the rhythm of ad sales, using automation, analytics, and smarter workflows to simplify campaign delivery and access better data across the business. The result? Less time spent on operations, more time connecting brands with the moments and fandoms that matter most. Learn more at Accenture.com/Spotify. This episode is brought to you by Google Health. Stop chasing someone else's definition of health. What matters is what's healthy for you. Google Health offers a new kind of coach built with Gemini for effortless tracking, sleep insights, and holistic coaching tailored to you. Visit googlestore.com to learn more and start a new relationship with your health. Requires Google account, Google Health app, internet, and Google Health Premium subscription. Features subject to change. Availability and results vary. Not intended for medical purposes. Works independently of Gemini apps. Check responses for accuracy. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. I don't know if you knew this, but anyone can get the same premium wireless for $15 a month plan that I've been enjoying. It's not just for celebrities. So do like I did and have one of your assistants switch you to Mint Mobile today.
I'm told it's super easy to do at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. Veas completo todavía. Imagina a Noé, imagina a su familia, imagina a ese hombre con un proyecto enorme. Imagina que Dios le está diciendo, vas a entrar tú, van a entrar tus hijos, va a entrar tu esposa, van a entrar tus nueras y también van a entrar animales. Y tú sabes que es lo más impresionante, que Noé no discutió con Dios. Noé no negoció. Noé no dijo, Señor, pero eso es imposible. Noé no dijo, Señor, y si me da vergüenza. Noé no dijo, Señor, y si la gente se ríe. Noé obedeció. Y la Biblia lo resume en una frase corta pero explosiva, una frase que muestra el corazón de un verdadero siervo. En Génesis capítulo 6, verso 22, dice así, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Eso es todo. Eso es lo que separa a Noé de toda su generación. Esa obediencia, ese corazón que no se doblegó ante la presión del mundo, esa decisión de confiar en Dios más que en la opinión de la gente, esa determinación de obedecer aunque no entendiera. Porque mira, obedecer cuando todo tiene sentido es fácil, pero obedecer cuando parece absurdo, eso es fe. Y ahora, querido oyente, en esta parte 2, yo quiero llevarte a un punto que es muy importante, porque aquí la historia comienza a acercarse a un momento donde todo cambia. Y es el momento donde Dios le dice a Noé que el tiempo ya está cerca, porque una cosa es construir durante años, y otra cosa es cuando Dios te dice, ya es hora. Y eso es lo que pasa en Génesis capítulo 7, verso 1, cuando el arca ya estaba lista, cuando el plan ya estaba avanzado, cuando el mundo seguía igual, Dios le habla a Noé de una forma directa. Dice así, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Aquí es donde el ambiente cambia, porque Dios no está diciendo, sigue construyendo, Dios está diciendo, entra. Eso significa que el momento se acercó. Eso significa que el aviso ya se está cumpliendo. Eso significa que la paciencia está llegando a su final. Eso significa que lo que la gente se burlaba ya estaba a punto de pasar. Y Dios no solo le dice entra, Dios le muestra que el arca era un refugio real, no una idea, no un símbolo, no una metáfora, era la diferencia entre vida y muerte. Y luego Dios comienza a hablarle de los animales que entrarían, y aunque aquí todavía no hemos entrado en el momento del agua, sí estamos entrando en algo que es más fuerte, la urgencia. Porque una vez que Dios te dice entra, ya no estás en tiempo de planear, estás en tiempo de obedecer rápido. Y entonces Dios le suelta una frase que cuando tú la escuchas, algo dentro de ti tiembla. Porque ya no estamos hablando de algún día, ya estamos hablando de días. En Génesis capítulo 7, verso 4, Dios dice así, porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Mira la precisión, pasados aún 7 días, o sea, faltaba una semana, y Dios dice, haré llover 40 días y 40 noches. Querido oyente, imagina el cielo todavía tranquilo, imagina la gente comiendo normal, trabajando normal, riéndose normal, viviendo normal, y Noé escuchando esto. Faltan 7 días, 7 días para que el mundo cambie, 7 días para que el cielo se abra, 7 días para que la tierra no vuelva a ser igual. Y aquí viene la pregunta que rompe el corazón. ¿Qué hizo la gente con esos 7 días? Porque ellos ya habían visto el arca, ellos ya habían oído el mensaje, ellos ya habían visto a Noé por años. Pero el problema es que el corazón endurecido cree que siempre hay tiempo. El corazón endurecido cree que mañana se puede. El corazón endurecido cree que después lo hace. El corazón endurecido cree que Dios no va a cumplir. Y mientras tanto, la puerta seguía abierta. Y esa puerta, querido oyente, es una de las imágenes más fuertes de toda la historia, porque mientras la puerta está abierta, hay oportunidad. Mientras la puerta está abierta, hay misericordia. Mientras la puerta está abierta, hay perdón.
Mientras la puerta está abierta todavía se puede correr. Pero cuando esa puerta se cierre, ya no habrá discusión, ya no habrá vuelta atrás. Y todavía no hemos llegado a ese cierre, pero ya lo estamos sintiendo cerca. Y la Biblia vuelve a decir la misma frase que define a Noé, porque cuando Dios le dijo que faltaban 7 días, Noé no se quedó dudando, Noé actuó. En Génesis capítulo 7, verso 5 dice así: E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Otra vez obediencia, otra vez firmeza, otra vez fe sin condiciones. Y ahora, querido oyente, quiero que imagines esta escena con calma, el arca lista, el mundo afuera igual, Noé y su familia moviéndose, preparando alimento, acomodando, entrando, cerrando ciclos, entendiendo que ya no es tiempo de hablar con quien no quiere escuchar. Ya es tiempo de salvar lo que Dios mandó salvar. Parte 3. El día que la puerta se cerró y el mundo entendió demasiado tarde. Querido oyente, ahora sí entramos en una parte que a mí me pone la piel de gallina cada vez que la leo, porque aquí es donde se separa la historia en dos: el antes y el después, el tiempo de oportunidad y el tiempo de consecuencias, el tiempo donde la gente todavía podía reírse y el tiempo donde ya nadie se ríe. Porque hay algo que esta historia nos enseña de una manera muy dura, pero también muy real, y es esto: el mundo puede ignorar a Dios por mucho tiempo, pero no puede ignorar el momento en que Dios decide actuar. Y mira cómo lo dice la Biblia, porque aquí ya no estamos en advertencias, aquí ya no estamos en preparación, aquí ya no estamos en construcción, aquí ya estamos en ejecución. En Génesis capítulo 7, verso 11, dice así: En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Mira esto, la Biblia marca un día, un momento exacto, como diciendo: esto no fue un mito, esto no fue una idea, esto pasó, y pasó en una fecha real para Noé. Y luego dice algo impresionante: fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. O sea, no fue una llovizna, no fue una lluvia suave, no fue un aguacero normal. Fue como si el mundo entero se quebrara, como si la tierra se abriera y el cielo se abriera al mismo tiempo. Aquí tú tienes que imaginarlo, querido oyente, porque esto no es una escena tranquila, esto es una escena apocalíptica, esto es el inicio de algo que nadie había visto jamás. Y la Biblia lo confirma en el siguiente verso. En Génesis capítulo 7, verso 12, dice así: Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Ahí está, exactamente como Dios lo dijo, exactamente como Dios lo prometió, exactamente como Dios lo advirtió. Y aquí hay una lección muy fuerte: Dios no miente. Cuando Dios dice, Él cumple. Cuando Dios avisa, Él no lo hace por drama, lo hace porque es verdad. Cuando Dios llama al arrepentimiento, es porque hay un peligro real detrás de ese llamado. Y ahora, mientras la lluvia comienza, la Biblia nos muestra algo que es uno de los momentos más estremecedores de toda la historia, y es el momento de la puerta. En Génesis capítulo 7, verso 13, empieza a decir que en ese mismo día entró Noé con su familia al arca. Entraron sus hijos, Sem, Cam y Jafet. Entró la mujer de Noé y las mujeres de sus hijos con él. Y mira, aquí tú tienes que detenerte y entender algo, porque esto no era un paseo, esto no era un refugio cómodo, esto era un acto de obediencia total, de desprendimiento, de cierre, de aceptar que el mundo afuera ya había elegido. Y luego la Biblia dice que también entraron los animales según sus especies, como Dios lo había mandado. Pero ahora viene el verso que parte el corazón, porque aquí se resume el final de la paciencia de Dios. En Génesis capítulo 7, verso 16 dice así: Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios. Y Jehová le cerró la puerta. Mira eso, Jehová le cerró la puerta. No dice que Noé la cerró, dice que Jehová le cerró la puerta. Eso significa que Dios mismo selló el final del tiempo de oportunidad. Eso significa que Dios mismo determinó:
hasta aquí llegó la misericordia, hasta aquí llegó el aviso, hasta aquí llegó el tiempo de arrepentirse sin consecuencias. Y querido oyente, yo necesito que tú sientas el peso de esa frase, porque mientras la puerta estuvo abierta, cualquiera pudo entrar. Mientras la puerta estuvo abierta hubo tiempo. Mientras la puerta estuvo abierta hubo gracia. Mientras la puerta estuvo abierta todavía se podía cambiar. Pero ahora la puerta se cerró. Y tú sabes qué es lo más fuerte, que el mundo entero seguía afuera. El mundo entero, toda esa gente que vio el arca, toda esa gente que se burló, toda esa gente que ignoró, toda esa gente que dijo, eso nunca va a pasar, y ahora empieza a pasar. Y aquí es donde yo te digo algo, querido oyente, hay decisiones que se sienten pequeñas, hasta que llega el día donde te das cuenta que eran eternas. Hay veces que la gente cree que rechazar. I wrote a little song to remind you, Choice Hotels get you more of the experiences you value. The Cambria Hotel's got it all. A rooftop bar, have a ball. Bring a date, your squad, or even your mom. Book direct at choicehotels.com. This episode is brought to you by Fox One. Watch all 104 matches of the FIFA World Cup live in 4K for just $19.99 a month with 3 days free. Build your own multi-view, choose up to 3 streams, and follow player spotlights. Stay on top of every moment with live stats, highlights, and instant replays. The FIFA World Cup, streaming live on Fox One. Offers are subject to change. See fox.com for complete terms and conditions. Need a laptop that's built to perform and designed to last all day? Select Windows 11 PCs starting at $499.99 are now at Best Buy. Learn more at bestbuy.com. Best Buy. Imagine that. Rezar a Dios es un juego, que dejar para después es normal, que escuchar un mensaje y decir luego lo hago no tiene consecuencias. Pero esta historia grita con fuerza que sí las tiene, porque ahora con la puerta cerrada empieza la realidad. Una realidad que ya no se puede negociar. Y mira lo que sucede con las aguas. En Génesis capítulo 7, verso 17, dice así: Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Mira qué escena, las aguas crecieron, y el arca se alzó. Eso significa que mientras el mundo se ahogaba, lo que Dios ordenó se levantaba. Mientras el mundo se destruía, lo que Dios preparó flotaba. Mientras la gente corría sin rumbo, el arca tenía rumbo. Y aquí hay algo que tú tienes que entender. El arca no era madera. El arca era obediencia. El arca no era una construcción, el arca era una decisión. El arca no era un objeto, el arca era una respuesta a Dios. Porque cuando tú obedeces a Dios, tú construyes un refugio que el mundo no entiende, pero que un día te salva. Y luego la Biblia sigue describiendo cómo las aguas comenzaron a dominarlo todo. En Génesis capítulo 7, verso 18, dice así: Y prevalecieron las aguas, y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la faz de las aguas. Esa palabra prevalecieron significa que no había fuerza humana que pudiera detenerlo, no había plan humano que pudiera resistirlo, no había dinero, no había poder, no había influencia, no había casas fuertes, no había tecnología, no había recursos. Cuando Dios suelta algo, el ser humano entiende que es frágil, y sigue diciendo algo todavía más serio. En Génesis capítulo 7, verso 19, dice así: Y las aguas prevalecieron mucho sobre la tierra, y fueron cubiertos todos los montes altos que había debajo de todos los cielos. O sea, no era un problema local, era global. No era un charco grande, era un mundo entero cubriéndose. No era una emergencia pequeña, era un fin total. Y mira lo que dice el verso siguiente. Génesis capítulo 7, verso 20. 15 codos más alto prevalecieron las aguas, y fueron cubiertos los montes. Esto te deja ver que ya no había escapatoria, ya no había altura suficiente, ya no había refugio natural, ya no había montaña segura. Porque cuando el juicio llega, el único refugio real es el refugio que Dios preparó, y eso era el arca. Y ahora viene una parte que es fuerte pero necesaria, porque la Biblia no lo suaviza. En Génesis capítulo 7, verso 21 dice así: Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado, de bestias,
y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Y en Génesis capítulo 7, verso 22, sigue diciendo, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Querido oyente, yo sé que esto es pesado, pero esto es lo que pasa cuando el ser humano juega con el pecado como si fuera un juego. El pecado nunca es pequeño, el pecado nunca se queda quieto. El pecado crece, el pecado consume, el pecado arrasa. Y por eso Dios tuvo que cortar, porque si el mal seguía, no quedaba nada. Y mira el verso 23, Génesis capítulo 7, verso 23, dice así, y fue raído todo ser viviente que estaba sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, y los reptiles, y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé, y los que con él estaban en el arca. Qué frase tan seria, quedó solamente Noé. Y aquí es donde el título del video cobra vida con una fuerza brutal, porque esto es lo que significa, nadie creyó en él, hasta que fue demasiado tarde. Pero aquí es donde yo quiero que tú pienses conmigo, querido oyente. ¿Cómo crees que se escuchaba el mundo en ese momento? ¿Cómo crees que sonaban esas calles? ¿Cómo crees que sonaban esos gritos? ¿Cómo crees que se sentía ese miedo? Porque mientras la gente se burlaba antes, ahora seguramente corrían. Mientras antes se reían, ahora pedían. Mientras antes ignoraban, ahora suplicaban. Pero ya la puerta estaba cerrada. Y ahí está la parte más dura, porque hay gente que solo busca a Dios cuando ya se está ahogando. Hay gente que solo se acuerda de Dios cuando ya perdió todo. Hay gente que solo ora cuando ya se cayó por completo. Hay gente que solo quiere arrepentirse cuando ya la consecuencia llegó. Y querido oyente, a veces la vida funciona igual. Hay personas que no valoran el consejo hasta que fallan. No valoran el amor hasta que se quedan solos. No valoran la familia hasta que la pierden. No valoran a Dios hasta que el dolor los rompe. Pero lo que Dios quiere, lo que Dios siempre quiso, era que esa gente reaccionara antes de que lloviera, antes de que se cerrara la puerta, antes de que fuera tarde. Y tú sabes qué es lo más fuerte. La Biblia dice que la lluvia duró 40 días y 40 noches, pero las aguas permanecieron más tiempo dominando. En Génesis capítulo 7, verso 24, dice así, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. 150 días. Eso significa que lo que ocurrió no fue un susto rápido, fue un proceso largo, fue un tiempo donde Noé estaba dentro del arca, sin ver el final, sin saber cuánto faltaba, esperando solamente en Dios. Porque una cosa es entrar al arca y otra cosa es aguantar dentro del arca cuando afuera todo está muerto, cuando afuera todo está inundado, cuando afuera ya no queda nada de lo que conocías. Y aquí empieza otra etapa, querido oyente. Aquí empieza el silencio, porque después del caos viene el silencio. Después del juicio viene el silencio. Después del agua viene el vacío. Y dentro de ese vacío Noé tenía que sostener la fe de otra manera, porque Noé no solo fue un hombre que creyó antes de la lluvia, Noé también fue un hombre que creyó durante la lluvia. Y esto es demasiado importante, porque hay personas que creen mientras construyen, pero se desesperan cuando están encerradas. Hay personas que confían mientras Dios les da instrucciones, pero se angustian cuando Dios guarda silencio. Hay personas que obedecen al inicio, pero se rinden en el proceso. Y Noé no se rindió. Noé aguantó. Noé resistió. Noé esperó. Noé se mantuvo. Y aquí es donde yo quiero hablarte con el corazón, querido oyente, porque a veces tú estás viviendo tu propio diluvio. A veces tú estás en una temporada donde todo afuera se siente destruido, donde todo alrededor se siente incierto, donde sientes que ya nadie te entiende, donde sientes que todo cambió, donde sientes que la puerta de lo anterior ya se cerró, y tú estás dentro de tu arca esperando una señal, esperando una respuesta, esperando ver tierra, esperando volver a respirar paz. Pero aunque tú no lo veas todavía, Dios no te abandonó. Porque el arca se movía, pero Noé estaba protegido. La tormenta rugía, pero Noé estaba guardado. El mundo se acababa afuera, pero dentro había propósito. Y en la siguiente parte vamos a entrar en algo que es precioso, porque después de todo ese juicio,
después de tanta oscuridad, después de tanto silencio, llega un momento donde la Biblia suelta una frase que es como una luz dentro del agua. Una frase que revela que Dios nunca se olvidó de Noé. Parte 4. Cuando Dios se acordó de Noé y el cielo volvió a respirar. Querido oyente, ahora llegamos a una parte de la historia que es como un rayo de luz después de un tiempo oscuro, porque si la parte anterior fue el ruido del juicio, el golpe del agua, el temblor de la tierra, esta parte es el susurro de la esperanza, es la calma después de la tormenta, es el momento donde tú entiendes que Dios nunca perdió el control, ni siquiera cuando el mundo parecía perdido. Porque hay algo que esta historia nos enseña, y es que Dios puede permitir una tormenta, pero Dios también sabe cuándo detenerla. Dios puede permitir que las aguas suban, pero Dios también sabe cuándo hacerlas bajar. Dios puede permitir que el mundo se sacuda, pero Dios también sabe cómo sostener a los suyos en medio de ese sacudimiento. Y por eso este momento es tan especial, porque la Biblia dice una frase que tiene un poder impresionante. En Génesis capítulo 8, verso 1, dice así: «Y se acordó Dios de Noé, y de todos los animales, y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas». Ahora quiero que lo sientas bien, se acordó Dios de Noé. Y tú dirás, ¿pero cómo así que se acordó? ¿Acaso Dios se había olvidado? No, querido oyente, esa frase no significa que Dios perdió memoria. Significa que llegó el momento de actuar a favor de Noé. Significa que Dios volvió su mirada al arca con intención, con propósito, con respuesta. Significa que Dios dijo: «Ya fue suficiente. Ahora empieza el tiempo de restauración». Esto es como cuando tú estás en una etapa de prueba y tú sientes que todo está callado. Tú sientes que no pasa nada. Tú sientes que Dios no responde. Tú sientes que el cielo está cerrado y de repente Dios se acuerda de ti. No porque te abandonó, sino porque llegó tu turno de ver su mano. Y mira qué hermoso, porque dice que también se acordó de los animales y de las bestias con él, porque Dios no solo estaba cuidando a Noé, Dios estaba preservando vida, Dios estaba cuidando el futuro, Dios estaba protegiendo lo que venía después del juicio. Y luego dice algo poderoso: hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas. Eso significa que Dios comenzó a mover el ambiente, Dios comenzó a traer cambio, Dios comenzó a bajar lo que estaba alto, Dios comenzó a secar lo que estaba inundado, Dios comenzó a ordenar de nuevo lo que el diluvio había desordenado. Y luego la Biblia explica un poco más cómo ocurrió. En Génesis capítulo 8, verso 2, dice así: «Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida». Mira esto, se cerraron las fuentes del abismo. Eso que antes se había abierto, ahora se cerró. Eso que antes había sido desbordamiento, ahora se detuvo. Eso que antes fue caos, ahora comenzó a ser controlado. Y dice, la lluvia fue detenida. Esto es impresionante porque si Dios abrió el cielo, Dios también lo cerró. Si Dios permitió, Dios también detuvo. Si Dios soltó, Dios también recogió. Y aquí hay una enseñanza tremenda, y es que el mismo Dios que permitió la tormenta es el mismo Dios que te saca de ella. El mismo Dios que te llevó a un proceso. The World Cup is back and Football Weekly is going daily. From the goals and the glory to the politics and the problems, join me, Max Rushton, and our expert panel every day of the tournament. World Cup Daily, listen on Spotify now and watch the full episodes on YouTube. Want to elevate your travel experience? Here's how. With a Delta SkyMiles Reserve American Express card, you can relax before your flight in the Delta Sky Club with up to 15 visits per medallion year. And now through July 15th, 2026, you can earn up to 125,000 bonus miles, so you're closer to your next adventure. The Delta SkyMiles Reserve card. Check out the new design at www.delta.com/Spotify. Minimum spending requirements and terms apply. Starting a business can seem like a daunting task, unless you have a partner like Shopify. They have the tools you need to start and grow your business. From designing a website to marketing to selling and beyond, Shopify can help with everything you need.
There's a reason millions of companies like Mattel, Heinz, and Allbirds continue to trust and use them. With Shopify on your side, turn your big business idea into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. Es el mismo Dios que te lleva a una salida. El mismo Dios que te enfrentó a un cambio fuerte. Es el mismo Dios que te reconstruye por dentro. Ahora, la Biblia sigue narrando la salida de las aguas como un proceso, porque, querido oyente, aquí aprendemos algo. El juicio puede ser rápido, pero la restauración suele ser por etapas. Y eso es importante para tu vida también, porque hay gente que quiere que Dios arregle todo en un día, pero Dios muchas veces restaura paso a paso, con paciencia, con proceso, con tiempo. En Génesis capítulo 8, verso 3 dice así: «Y las aguas fueron decreciendo gradualmente de sobre la tierra, y al cabo de 150 días, las aguas disminuyeron». Mira qué frase, gradualmente. No fue en un instante, fue poco a poco. Las aguas fueron bajando por etapas. Y eso significa que Noé no salió rápido. Noé tuvo que esperar. Noé tuvo que resistir. Noé tuvo que mantenerse firme incluso después de la tormenta. Y querido oyente, esto es una de las partes más duras de la fe, porque hay personas que resisten mientras llueve, pero se desesperan cuando la lluvia se detiene, pero todavía no ven tierra. Hay gente que dice: Dios ya quitó lo peor, pero ¿por qué sigo aquí encerrado? Dios ya me sacó del golpe, pero ¿por qué todavía no veo la respuesta? Dios ya calmó el dolor, pero ¿por qué sigo esperando? Y la respuesta muchas veces es esta: porque Dios también te enseña a confiar en el proceso de la bajada, no solo en el proceso de la subida. Ahora, aquí pasa algo clave, porque el arca, que antes solo flotaba en un mar sin fin, ahora toca tierra. En Génesis capítulo 8, verso 4 dice así: «Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat». Mira qué palabra tan bonita, reposó. Eso significa que después de tanto movimiento, después de tanta incertidumbre, después de tanto flotar sin rumbo visible, el arca descansó. El arca ya no estaba siendo empujada por las aguas, ahora estaba firme. Y yo sé que esto es simbólico, pero también es real para tu vida, porque hay momentos donde tú sientes que todo está flotando, que nada está estable, que todo se mueve, que todo cambia, que nada tiene seguridad. Pero llega un día donde Dios hace reposar tu vida, te da estabilidad, te da calma, te da base. Y aunque el arca reposó, todavía faltaba tiempo para que el mundo estuviera listo otra vez. Porque una cosa es sentir que hay estabilidad y otra cosa es estar listo para salir. Porque salir antes de tiempo puede ser peligroso. Salir antes de tiempo puede ser volver a lo mismo. Salir antes de tiempo puede ser perder lo que Dios estaba formando dentro de ti. Y por eso la Biblia sigue diciendo, en Génesis capítulo 8, verso 5, dice así: «Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes 10. En el 10, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes». Esto te muestra que la tierra iba volviendo a aparecer poco a poco. Primero reposó el arca, luego empezaron a verse las puntas de los montes. Primero Dios te da calma, luego Dios te empieza a mostrar señales. Primero Dios estabiliza, luego Dios te muestra un pedacito de esperanza. Y esto es hermoso, querido oyente, porque tal vez tú estás viviendo una etapa donde todavía no ves todo resuelto, pero ya ves un pedacito. Todavía no estás donde quieres estar, pero ya no estás donde estabas antes. Todavía no estás completo, pero ya estás mejor. Todavía no ves el final, pero ya viste la cima. Y aquí viene algo que a mí me encanta, porque Noé, cuando ve que el tiempo pasa, empieza a actuar con sabiduría. No con ansiedad, no con desesperación, sino con prudencia. En Génesis capítulo 8, verso 6 dice así: «Y aconteció que al cabo de 40 días, abrió Noé la ventana del arca que había hecho». Mira qué detalle, Noé abrió la ventana. Eso significa que Noé comenzó a buscar señales. Noé comenzó a mirar el ambiente. Noé comenzó a evaluar el momento. Porque la fe no es ciega en el sentido de ser irresponsable. La fe también observa, también discierne, también espera el tiempo correcto. Y entonces Noé suelta un cuervo. En Génesis capítulo 8, verso 7,
dice así: y envió un cuervo, el cual salió yendo y viniendo, hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Este verso es interesante, porque el cuervo iba y venía, pero no regresaba con una señal clara. Y aquí vemos algo. A veces tú intentas ver señales de que ya todo pasó, pero todavía no hay claridad. A veces tú quieres una confirmación rápida, pero todavía no llega. A veces tú quieres un sí definitivo, pero el cielo te deja esperando. Y entonces Noé hace algo más, suelta una paloma. En Génesis capítulo 8, verso 8 dice así: envió también de sí una paloma, para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Aquí se ve el propósito, para ver si ya era tiempo, para ver si ya estaba listo, para ver si ya podía salir. Y mira lo que pasa. En Génesis capítulo 8, verso 9, dice así: y no halló la paloma donde posar la planta de su pie, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y la tomó, y la hizo entrar consigo en el arca. Esto es demasiado humano y demasiado espiritual al mismo tiempo. Porque la paloma no encontró dónde posar, todavía no había descanso afuera, todavía no era tiempo. Y la paloma volvió. Y aquí viene una imagen preciosa. Noé extendió su mano, la tomó y la hizo entrar. Eso significa que Noé no forzó el tiempo. Noé no se desesperó. Noé entendió que si la señal vuelve, es porque todavía Dios no ha dicho sal. Y querido oyente, esta es una enseñanza poderosa para la vida, porque a veces tú quieres salir de una etapa, tú quieres cerrar una temporada, tú quieres correr, tú quieres empezar de nuevo, tú quieres cambiar todo ya, pero Dios te dice, todavía no. Todavía falta, todavía se está secando, todavía se está acomodando, todavía estoy trabajando. Y en vez de desesperarte, tienes que hacer como Noé, extender tu mano, traer de nuevo tu corazón al arca y esperar un poco más. Y la Biblia... Picture this. Me, Reese Witherspoon, in London, ordering fish and chips so often they might start wrapping me in paper. I'm traveling with my Wells Fargo Autograph Journey card, so I earn rewards wherever I book travel. 5 times points with hotels, 4 times with airlines, 3 times on restaurants and other travel, and 1 point on other purchases. Imagine getting rewarded for eating a toad in the hole. Wait, what is a toad in a hole? Visit wellsfargo.com/autograph journey. Terms apply. When you're a mid-sized business, you need every competitive advantage you can get. Like an AI solution that works for you, not against you. SAP Grow is built with AI embedded at its core, working across every system. And it's ready to go from day one, so you can hit the ground running. Bring it with SAP Grow. AI Cloud ERP for any size business. If you're a QuickBooks customer looking to grow without the growing pains, you need the Intuit ERP, the AI-native ERP that upgrades right from QuickBooks. Learn more at intuit.com/ERP. La Biblia dice que Noé esperó. En Génesis capítulo 8, verso 10, dice así: esperó aún otros 7 días, y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Mira esto, esperó otros 7 días. Eso es paciencia, eso es control, eso es fe madura. Eso es decir, no me voy a mover por ansiedad, me voy a mover por dirección. Y entonces la paloma vuelve de una forma distinta. En Génesis capítulo 8, verso 11, dice así: y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía en su pico una hoja de olivo verde. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Querido oyente, esta parte es una de las más hermosas de toda la historia, porque esa hoja verde era una señal de vida. Era la prueba de que la muerte no era lo último. Era la prueba de que la destrucción no tenía la última palabra. Era la prueba de que todavía había futuro, todavía había tierra, todavía había oportunidad, todavía había un mañana. Y dice, entendió Noé. O sea, Noé supo, ya viene lo nuevo, ya se está abriendo el mundo de nuevo. Ya están haciendo algo, ya hay esperanza. Y esto es tremendo porque cuando tú has pasado por un diluvio, tú no necesitas que todo esté perfecto para sentir esperanza. A veces, solo necesitas una hoja verde, una señal pequeña, un mensaje, una oportunidad, una llamada,
una noticia, una palabra, algo que te diga, todavía hay vida, todavía hay propósito, todavía Dios no terminó contigo. Y luego Noé vuelve a esperar. En Génesis capítulo 8, verso 12 dice así: esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual ya no volvió más a él. Eso significa que ahora sí había descanso afuera, ahora sí había tierra, ahora sí había lugar, ahora sí había un nuevo comienzo. Pero Noé todavía no se lanzó por impulso. Y esto es importante, porque aunque Noé tenía señales, Noé necesitaba una palabra de Dios para salir, porque salir antes de la voz de Dios puede ser peligroso. La Biblia dice que Noé vio que la superficie de la tierra estaba secándose. En Génesis capítulo 8, verso 13, dice así: y sucedió que en el año 601 de la vida de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Mira esto, Noé quitó la cubierta del arca y miró. Eso significa que Noé comprobó lo que estaba pasando, y vio que la tierra ya estaba seca. Pero aún así la historia enseña algo, que aunque tú veas que ya todo se ve mejor, tú necesitas la dirección de Dios para saber cuándo es tu salida, porque hay puertas que se abren, pero uno tiene que salir en el tiempo correcto. Y entonces finalmente Dios habla. En Génesis capítulo 8, verso 15 dice así: y habló Dios a Noé, diciendo. Y luego viene el mandato. En Génesis capítulo 8, verso 16 dice así: sal del arca tú, y tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. Querido oyente, qué frase tan poderosa, sal del arca. Eso significa ya pasó lo peor. Ya terminó la etapa. Ya cerraste el capítulo, ya resististe, ya aguantaste, ya esperaste. Ahora sal. Ahora empieza lo nuevo. Ahora comienza la reconstrucción. Ahora empieza una vida distinta. Y Dios también le dice que saque a los animales, que la vida se vuelva a multiplicar sobre la tierra. Porque Dios no quería una humanidad muerta. Dios quería un reinicio lleno de vida. Y aquí viene una parte que a mí me conmueve, porque la primera reacción de Noé al salir no fue construir una casa, no fue buscar comodidad, no fue correr a recuperar lo perdido. La primera reacción de Noé fue adorar. En Génesis capítulo 8, verso 20, dice así: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Mira eso, edificó un altar. Noé salió y lo primero que hizo fue honrar a Dios, porque Noé entendía que si estaba vivo era por la misericordia de Dios. Si estaba de pie era porque Dios lo sostuvo. Si tenía futuro era porque Dios le dio gracia. Y esto es demasiado poderoso para tu vida, querido oyente, porque hay gente que cuando Dios los saca del diluvio se olvidan, vuelven a lo mismo, vuelven al pecado, vuelven a lo viejo, vuelven a la soberbia. Pero Noé salió con gratitud, con reverencia, con un corazón rendido. Y mira cómo responde Dios a esa adoración. En Génesis capítulo 8, verso 21, dice así: y percibió Jehová olor grato, y dijo: Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente, como he hecho. Esto es impresionante, porque Dios reconoce algo del ser humano, que el corazón tiende al mal, pero aún así, Dios decide mostrar misericordia. Y aquí tú ves el equilibrio. Dios es justo, pero Dios también es compasivo. Dios corrige, pero Dios también restaura. Dios corta, pero Dios también sana. Y luego dice algo hermoso, como una promesa para el futuro. En Génesis capítulo 8, verso 22, dice así: mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Esto es como si Dios estuviera diciendo: el mundo seguirá, la vida continuará, habrá ciclos, habrá temporadas, habrá momentos de sembrar y de cosechar, habrá invierno y habrá verano, habrá día y habrá noche, pero yo sostendré el orden. Querido oyente, eso es fidelidad.
Eso es estabilidad. Eso es un Dios que después del caos vuelve a establecer el orden. Y aquí es donde termina esta parte con un mensaje muy profundo para tu corazón. Porque tal vez tú estás en un momento donde tú sientes que tu vida estuvo llena de aguas, llena de caos, llena de tormenta, llena de dolor. Pero Dios hoy te está diciendo, yo me acuerdo de ti. Yo todavía te tengo. Yo todavía te sostengo. Yo todavía te estoy guardando. Y aunque todavía estés en el arca, aunque todavía estés esperando, aunque todavía no veas todo seco, tú tienes que saber que el mismo Dios que cerró la puerta para protegerte, también la abrirá cuando sea el tiempo correcto. Parte 5. El pacto de Dios y la señal en el cielo. Querido oyente, ya después de todo lo vivido, después del juicio, después del arca, después de la espera, Dios no solo deja a Noé salir y comenzar de nuevo, Dios también le da una promesa, una seguridad, un pacto que marcó para siempre la historia de la humanidad. Y mira qué poderoso. En Génesis capítulo 9, verso 1, la Biblia dice así: bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. O sea, Dios no los sacó del arca para dejarlos vacíos. Dios los sacó para volverlos a levantar, para darles futuro, para darles un nuevo comienzo, para que la vida volviera a crecer. Y luego Dios les dejó claro que ese nuevo mundo iba a ser diferente, que habría respeto, orden, responsabilidad, y que la vida debía ser valorada. Y en medio de todo eso, Dios vuelve a decir algo que cambia el corazón, porque confirma que la destrucción no sería el final definitivo. En Génesis capítulo 9, verso 11, dice así: estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. ¡Qué promesa tan grande! Dios estaba diciendo, esto fue una corrección única, esto fue un corte definitivo para frenar la maldad, pero no volveré a destruir la tierra con un diluvio. Y entonces Dios puso una señal, algo que se pudiera ver, algo que recordara el pacto, algo que hablara sin necesidad de palabras. En Génesis capítulo 9, verso 13, dice así: mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Ese arco en las nubes, querido oyente, es el arco iris, y cada vez que el cielo se pinta así, es como si Dios le estuviera recordando al mundo: yo cumplo lo que digo, yo no olvido mi pacto, yo sigo siendo Dios. Y mira cómo lo explica aún mejor la Biblia. En Génesis capítulo 9, verso 15, Dios dice así: y me acordaré del pacto mío, que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. O sea, Dios estaba diciendo, cuando veas esa señal, recuerda que yo soy fiel. Y ahora sí, querido oyente, aquí viene la enseñanza que nos deja esta historia, porque Noé no fue solo un hombre con un arca, Noé fue un hombre con fe. Noé fue un hombre que obedeció cuando nadie obedecía. Noé fue un hombre que construyó mientras otros se burlaban. Noé fue un hombre que se preparó mientras otros se distraían. Y la gente no creyó, hasta que fue demasiado tarde. Y esta historia hoy nos deja una pregunta en el corazón. ¿Qué estás construyendo tú? ¿Estás construyendo tu relación con Dios? ¿O estás construyendo tu vida sobre lo pasajero? ¿Estás escuchando la voz de Dios? ¿O estás dejando todo para después? Porque la puerta estuvo abierta por mucho tiempo, y aún así, la mayoría no entró. Pero hoy, mientras tú escuchas este mensaje, la puerta de la gracia sigue abierta. El tiempo de buscar a Dios sigue abierto. El tiempo de volver a Él sigue abierto. Así que no esperes a que sea tarde. Porque es mejor obedecer cuando aún hay tiempo, que llorar cuando ya no queda tiempo. Y si este mensaje tocó tu corazón, quédate con esta frase: Dios me dio tiempo, porque eso fue lo que la gente tuvo, pero no aprovechó. Y tú hoy todavía tienes esa oportunidad. Y antes de despedirnos, si no quieres perderte ninguno de los próximos contenidos que estaremos compartiendo en el canal, te invito a suscribirte y a activar la campanita de notificaciones. De esa manera, podrás recibir cada nuevo video que preparamos con cuidado para fortalecer la fe, la mente y el corazón.
Y si este mensaje fue de ayuda para ti, si de alguna manera habló a tu vida, te animo a que le des like al video. Ese pequeño gesto puede marcar una gran diferencia, porque ayuda a que este contenido sea recomendado y llegue a alguien que tal vez hoy lo necesita más de lo que imaginas. Que Dios te bendiga grandemente y que tengas un excelente resto de día o una excelente noche, sin importar a qué hora estés viendo este mensaje. Que su paz te acompañe. To kids, summer isn't just time off, it's time building confidence and curiosity. But when school meals pause, millions of children lose the food they count on. Your support helps the Feeding America Network nourish every child's potential. Give now at feedingamerica.org/summerhunger. Want $1,000 weight loss medication for $50? It all starts with Rose's free GLP-1 insurance check. Just upload your insurance card to see if you have coverage, then relax. Over 200,000 people have qualified for a $50 copay through Ro. Go to ro.co/health. Half of covered patients have a $50 per month copay or less for medication, plus $145 monthly Ro membership fee. Deductible cost may apply and final cost varies by insurance plan. For safety information about GLP-1 medications, including boxed warning, go to ro.co/safety, RX only. Siempre.